Estamos entonces con un invitado. Estamos con Jorge Pereira de Olazábal, ex presidente de la UCD, ex viceintendente de Cava, ex secretario de Comercio e Industria y ex viceministro de Defensa. ¿Qué tal? Bienvenido, Jorge. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Me gusta en conocerte. Gracias. Me gusta en verte, mejor dicho, porque conocerte te conozco demasiado. Bueno, muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, Jorge, contanos un poquito, te hizo esta presentación Sergio, contanos un poquito cómo fue que te involucras con la UCD o cómo fue que le das comienzo a la UCD. Bueno, yo hice política desde muy joven. Cuando la política era comunista en las facultades, yo estudié ingeniería, soy ingeniero. En las facultades las luchas en los centros de estudiantes eran entre comunistas y anticomunistas, no había una ideología de este lado. Correcto. En todo caso eran nacionalistas, porque venía, digamos, un poco lo de Perón y un poco el interés por defender el comunismo, defenderse el comunismo, eran los nacionalistas. No había liberales, no había una serie de ideologías que fueron entrando en la Argentina cuando cae Perón, y entra la Revolución Libertadora y empiezan las elecciones, las primeras equivocadas. Estamos hablando del año 1955 aproximadamente. Estamos hablando de 1955. La gente no la recuerda esa época, pero en esa época se limitó a que los peronistas estuvieran en las elecciones, lo cual no fue feliz. Creo que fue una etapa incompleta de la Argentina, hasta que después se le permite el regreso a Perón a través del general Lanusse. Y ahí ya se completa el comienzo de una nueva democracia, que después queda trunca con el proceso militar, pero vuelve con Alfonsín en el 82. Perfecto. Ahora, Jorge, tu nombre es Jorge Pereira de Olazábal y se te asocia con una familia patricia. ¿Esto es correcto? Bueno, sí, esto es correcto. Contanos un poquito. Bueno, hay dos hermanos, Olazábal, Manuel de Olazábal y Félix, que fueron la mano derecha del general San Martín. En el cruce de los Andes, en la formación del regimiento de granaderos a caballo, en la liberación de Chile, en la liberación de Bolivia, sobre todo combates muy importantes en Cochabamba, en Sucre, y después, siguiendo para el norte, Perú. Allí San Martín hizo un poco de vida social, incluso, detiene un poco su avance, y después sigue hacia el Ecuador, y en Guayaquil se encuentra con el general Bolívar. Y se produce un hecho muy especial, que los dos se juntan y se dividen sanamente. Sí, en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra, hasta dónde conquisto yo y hasta dónde conquistas vos. Y en Guayaquil se decide que Ecuador mismo ya quede para Bolívar. San Martín era muy militar, muy profesional. Bolívar era más ambicioso y era militar y político. Correcto. Entonces, en el fondo, en la pulseada, Bolívar quería más. Totalmente. San Martín no le importaba tanto ceder más, en tanto y en cuanto fuera para liberar América de los españoles. Entonces le cede el Ecuador que había conquistado él, que era parte del sur, y de hecho, si uno lo ve en la vida de las banderas de Ecuador, Colombia y Venezuela, todas tienen el mismo color. Bueno, porque es Bolívar. En cambio, las banderas del Perú, de Chile y de Argentina no tienen ningún color, porque son naturales de la región y de las circunstancias que se vivieron. Correcto. Y bueno, así
Bueno, yo heredé eso. estos dos hermanos que decís, Sí. que eran mano derecha de San Martín, vienen siendo de vos. mis chosnos, digamos, es decir, es 5 generaciones arriba. Bien, Mirá. ahí va. Es decir, el bisabuelo de mi abuela. Ahí va, el bisabuelo de tu abuela. Perfecto. Yo aprendí de ella mucho porque ella había estado con el hijo, Claro, el abuelo de ella, Sí. ella había conocido a su abuelo. claro. Entonces yo tengo muchas anécdotas de mi familia muy lindas. Muy bien. Ahora, para darle un tinte un poco más popular a Sí, la por entrevista. favor, porque yo no- ¿Sos hincha de Boca? soy bostero. ¿Sos bostero? Sí. ¿Cómo es un aristócrata bostero? Es muy cómodo. Muy cómodo. ¿Va a la cancha? Todavía tengo platea. Eso iba, ¿platea popular o...? No, bueno, nací O yendo, palco. nací yendo a la popular, es decir, yo no soy un hombre que nació rico, mi padre era militar, en casa se vivía del salario del militar y mi madre tal vez tenía una posición económica mejor, pero digamos, en casa no se hablaba de dinero, se hablaba más bien de la historia, de la cultura, Claro. de las distintas circunstancias de la vida, pero no era una mesa del comercio y la industria. Claro. Y no se hablaba de fútbol, pero a mí me encantaba el fútbol. Apareció el famoso partido Boca Santos, donde Pelé nos gana a Boca 2-1 en la final de la Copa Latinoamericana, de la Copa Libertadores ahora, ¿no? Claro. Y yo, no sé por qué, estaba queriendo conocerlo a Pelé, entonces me fui a la cancha sola, escondida de mi viejo, porque no era que estuviera mal visto, pero Claro. no era un tema de casa. Claro. Y Tienen otros usos y costumbres. exactamente. Y fue una cosa que para mí es inolvidable. Nosotros perdimos 2-1. San Filipe, un grande, en esa época hizo el gol de Boca. Pelé nos vapuleó, pero cuando termina el partido, la hinchada gritaba: ganamos, perdemos, a Boca lo queremos. Y a mí me pareció una cosa fascinante. Sí, se lo ve algo noble. Que en lugar de tristeza, vos dijeras: yo sigo haciendo de esto. Claro. A mí no me vas a ganar porque nos quitaste Claro. la copa en esta fecha. Ahora, Y eso me llenó de pasión, de amor, de que lo consideré una manera de ver el deporte en forma distinta, Claro. diferente. claro. Ahora usted habló recién del dinero, que no eran una familia adinerada. Así es. ¿Tiene algo que ver la aristocracia con el dinero, con ser rico, con la riqueza? No, la aristocracia en realidad, así definida, viene más bien. Yo separo el patriciado de la riqueza. Es decir, el patriciado en la Argentina tiene una columna vertebral que es los antepasados ilustres que pelearon por nuestra independencia, y que a partir de ahí se convierten en familias representativas o Claro. genuinas de la República Argentina. No necesariamente eran ricos, es decir, algunos sí, por ejemplo, descendientes del general Roca, por ejemplo, tenían dinero, terratenientes, descendientes del general Mitre, tenían dinero, pero descendientes de Sarmiento. Yo soy amigo de la bisnieta de Sarmiento, vive en Canadá, trabajando en una oficina y no heredó un peso. Sarmiento murió pobre en Paraguay, en una cabaña que yo mismo visité. Es decir, en aquella época no había
tanta mezcla de el dinero con la política. Era más importante las ideas y la voluntad por querer a la patria, la pasión por hacer nacionalismo, política y mejorarla, claro. Y progresar. De hecho, más que Sarmiento, que para mí es un hombre representativo de la cultura de nuestro país, se preocupó por ir a buscar profesores a Estados Unidos para mejorar la calidad de nuestra educación, y es un hombre que murió realmente pobre, muy humilde, es decir, claro. Y sus descendientes siguen siéndolo, pero es verdad que si uno se encuentra por la calle es que hay una amistad, hay un vínculo. Claro. Sí. Bueno, sabemos que estuvo durante el gobierno de Menem, que fue secretario de Comercio e Industria. ¿Cómo fue esa experiencia con Menem? Fue una cosa muy curiosa, porque en realidad yo era en ese momento un miembro de la Junta de Gobierno de un partido nacional que era UCD, la Unión del Centro Democrático. Ahora, yo no entré al gobierno de Menem por la UCD. La UCD entró al gobierno de Menem en una suerte de coalición a través del ingeniero Alzogaray. Pero yo entré a través de que yo era vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio, y yo estaba considerado por uno de los pocos jóvenes que habían hecho política en los centros universitarios, en organizaciones políticas que no tenían ideología, pero que eran, insisto, anticomunistas. Claro. Y entonces eso hizo que a Menem lo tentara, que yo entrara por el lado empresario, porque él llamó al grupo Bungeborn para que lo apoyara en las necesidades de que no creía que el peronismo tuviera un concepto empresario de gobierno, y buscó a través del grupo Bungeborn. Pero yo no entré por el lado del grupo Bungeborn, sino que entré por la Cámara Argentina de Comercio. Menem le pidió que recomendaran alguno para hacer la industria y el comercio más libre, es decir, menos atada a lo que era la industria local, sino que más mezclada con importación y para exportar más y ganar más inversiones. Ahora bien, y esa tarea que Menem de alguna manera le encomienda, ¿cómo la llevó adelante? ¿Fue difícil? ¿Le resultó fácil? Bueno, no fue fácil por dos motivos. Primero, porque el gobierno de Menem sube con la herencia de una hiperinflación que había dejado Alfonsín, que nadie la recuerda. Yo no sé por qué nadie la recuerda, pero fue de 4.972 por año. Es decir, cuando yo subí como secretario de Industria y Comercio, los precios subían en el día. Es decir, Menem me preguntaba a la mañana cómo están los mercados, y me llamaba a la tarde para decir cómo habían cerrado. Diario. Es increíble, sí. Yo que hoy veo esta inflación tremenda, feroz y muy, muy dañina para el progreso del país, bueno, lo comparo con aquello. Claro, y no es nada. Y no es nada. Ahora, por otro lado, es tremendo y terrible que tengamos una de las 3 inflaciones más grandes del mundo hoy en día y seamos un mal ejemplo para el país. Correcto. Pero en ese momento, la única forma de frenar la inflación era inyectando las importaciones a precios completamente distintos, no inflacionados, y entonces que se encontrara un equilibrio entre la industria nacional, que se hiperinflacionaba sola por el solo hecho de correr con la carrera de los precios, y por otra parte, al entrar la importación, hacer la competencia, tenían que buscar asimilar la modernización de las empresas, es decir, reinvertir en bienes, muebles,
en bienes inmuebles, rehacer la organización industrial. Esto permitió la modernización de las industrias argentinas y una fuerte carrera de inversiones en el país. Fue el momento donde en la historia contemporánea la mayor cantidad de inversiones que existió en un corto periodo de 5 años en la Argentina. Vinieron las empresas telefónicas, vinieron las petroleras, vinieron las aerolíneas, se vendió aerolíneas, una suerte de privatizaciones, se vendió Somisa, que era la empresa de acero, en aquel momento, empresas italianas, y así se logró un aumento de la producción y una generación de riqueza que permitió que se viviera un welfare, dirían los americanos, un momento de riqueza y de bienestar que no iba a ser posible si seguíamos con la economía cerrada como la teníamos hasta ese momento. Con eso viene la convertibilidad 2 años después, 2 años y medio después de esa pelea contra la inflación. El primer año y medio nosotros logramos con un contrato con el Banco Mundial lograr reducir la inflación a 13,5 en 20 meses más o menos. No quiero decir cifras exactas, pero digamos en un corto periodo. Y después eso se empezó a desgastar porque la confianza no se gana fácil en una crisis de estas. De hecho, a mí me preocupa la crisis actual porque no se va a ganar fácil el buen nombre de la Argentina, recuperar de nuevo como se recuperó en aquel momento. Y se produce que la forma de salvar, de frenar la mentalidad argentina de convivir con la inflación fue la decisión de la convertibilidad que la hace el ministro Cavallo, donde el 1 a 1 obligó a que todas las empresas argentinas se acomodaran a un valor sin inflación. Claro. Al frenar el concepto de inflación y frenar el concepto de aumentar todos los meses los precios, uno se va acomodando mentalmente a no inflacionar. Y entonces se empieza a acomodar a la estabilidad. Y al empezar a acomodarse a la estabilidad, llega sola la estabilidad. Claro. Porque no es necesaria. Porque, guarda, hay mucho de juego de yo aumento por si acaso. Totalmente. Ese aumento por si acaso murió solo con la convertibilidad. Y claro, con eso no le pegaste un golpe mental al empresario tan fuerte que el tipo tiene que hacer un switch para reacomodarse claro, a la estabilidad. Y comienza a generarse la confianza. Y se gana la confianza y entonces el inversor dice, perdón, en este país se puede invertir porque hay una moneda que tiene un valor y que está fijo en este valor. ¿Pero no cree que en el gobierno de Menem hubo un proceso de desindustrialización? No. La supuesta desindustrialización que me mencionás es porque se supone que se cerraron algunas industrias argentinas, cosa que no es tal, pero no quiero discutirlo, no quiero ponerlo, sí lo menciono como un dato de que fue algo que se manejó, pero en realidad fue tanta la cantidad de inversiones extranjeras que dieron mano de obra, progreso e inversión en el país, que las empresas argentinas reinvirtieron en el país. Fue una de las pocas épocas del país donde se reinvirtió en el país y se acomodaron a la competencia con las empresas extranjeras. Entonces, el mapa de propuesta para el consumidor de productos se multiplicó por 2, 3, 4, 5 o 10. Entonces, no hubo caída de inversión, hubo simplemente un cambio de inversionistas.
los que no soportaron vivir sin inflación y vendieron, pero hubo quien se la compró. Claro. Es decir, los que promovían el decir que había desindustrialización eran los que vendían, pero porque no querían reinvertir, Claro. porque no estaban acostumbrados a eso. Ahora bien, Jorge, para ponernos un poquito en situación, vos asumiste el cargo de secretario de Comercio en el año 89 y lo finalizaste ¿en qué año? En el 91. Bien, y antes de Cava, ¿esto en qué año fue? Eso fue en el 93, hasta que... O sea que fue posterior a la secretaria de Industria y Comercio. Exacto. Sí. Yo en el 93 asumo para... ya se sabía que venían... Bueno, se produce el cambio de constitución en el 94. Con la reforma. Con la reforma se sabía que iba a haber elecciones en la capital federal. Claro, recordemos que hasta ese momento el presidente elegía al intendente. El intendente era un ministro más. Exacto. Es decir, yo en realidad mi cargo fue viceintendente de la ciudad de Buenos Aires. Correcto. Elegido por Menem. Por Menem. Eras viceintendente y el intendente era Jorge Domínguez. ¿Qué sucede? Viene la reforma constitucional de 1994, donde se declara autónoma a la ciudad de Buenos Aires. Y allí el ambiente decía que las elecciones las ganaba De la Rúa, que la capital no quería ser peronista. Aunque el peronismo, en la única vez que ganó en la capital fue con Menem, con Herman González, primer candidato a diputado. Tuve la alegría y el honor de acompañarlo a él en esa lista que sorprendió al país, de que los radicales perdieran la capital. Pero era el arrastre de que el menemismo daba la inercia. Confianza, la inercia. Pero no le quito el valor a que fue peronista la ciudad durante... ¿Y usted tiene un corazoncito peronista? Bueno, cuando vos trabajás con un grupo de un pensamiento, de un partido como es el peronismo, que no es además poca cosa, es un partido que tiene 70 años y que ha sido el que mayor influencia ha ejercido en el país en estos últimos 70 años, a mí los peronistas me trataron bien, a mí personalmente. Ojo, quiero aclarar que estuvieron los que me querían matar, porque no aceptaban la política de apertura y de privatizaciones. Estaban todavía con, para mí, el viejo mentalidad de lo que Perón llamaba el agio y la especulación, es decir, como que se subían los precios para ganar plata nomás y perjudicar a la gente, al pueblo. No era así, y se probó con la experiencia de la apertura de la libertad económica, porque no solo no subieron los precios, sino que la gente progresó y tuvo acceso a una calidad de vida donde nunca muchísimos, y cuando digo muchísimos me refiero a un porcentaje altísimo de la clase media alta, media y media baja, viajaron, conocieron el mundo, cambiaron sus casas, renovaron sus autos y crecieron y progresaron. Ahí como intendente lo que nosotros hicimos fue limpiar la ciudad. La ciudad estaba sucia. Nosotros quisimos limpiarla y darle reglas del juego. Es decir, por ejemplo, las vidrieras estaban todas puestas sin ninguna regla, digamos. Nosotros dispusimos reglas a través de resoluciones municipales y demás, y lo que buscamos fue que el peronismo, con una actividad positiva en la ciudad,
no perdiera contra De la Rúa en una distancia importante. Ya que habíamos tenido la oportunidad de ganar antes, sabiendo que no íbamos a ganar por el cambio de constitución y la independencia de la ciudad, de alguna manera la única forma era evitar que la Cámara de la ciudad no fuera totalmente invasora. Claro. Y allí, Jorge Domínguez se presentó de candidato a intendente contra De la Rúa, ganó De la Rúa, y allí se inicia un momento nuevo de la historia argentina, es decir, la ciudad tenía un gobierno independiente del Ejecutivo, era una provincia más. Se concretaba la provincia número 24 y ahí yo le entrego la banda a De la Rúa. No había una buena onda entre Jorge Domínguez y De la Rúa. Desgraciadamente hoy no soy testigo de algo que no pueden ellos decirme que es verdad lo que digo, pero fue así. Y de allí Menem a toda costa quería que este humilde personaje que no trajo votos, yo no traje votos porque yo entré por el lado empresario, insisto. Claro. La UCD sí había aportado un porcentaje pequeño de votos, pero de todas maneras era el tercer partido en ese momento. Como era hijo de militar y conocía bastante la vida de la defensa y había vivido en Estados Unidos y había estudiado en escuelas de la defensa nacional, Menem me propuso que fuera viceministro de Defensa. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en 1994. Bien. Cuando sube De la Rúa, claro. Exacto. Nos ofrece a Domínguez y a mí, a Domínguez ministro y a mí viceministro. Menem consideraba que yo jugaba un papel valioso, perdón, no quiero ser pretencioso, porque sino que como era independiente del peronismo, él consideraba que los golpes y demás, el peronismo y los militares tenían un roce que no era sano. Entonces poner un rulemán en el medio, un fusible, que aceitara esa vía de diálogo, era poner un liberal en el medio. Si hay algo que no se le puede negar a Menem es la cintura política que tenía, ¿no? Impactante. Lo que yo aprendí de ese hombre, no tengo días para contarlo. Sobre todo que él me eligió, como él era riojano, de origen riojano y de origen muy humilde, de la zona de la precordillera, él no conocía la sociedad porteña. Claro. Y él subió de golpe, porque encima nos tiraron el gobierno encima. Alfonsín se fue antes. Renuncia 6 meses antes. Entonces él no había tenido oportunidad de cruzarse con, por ejemplo, no digo la aristocracia, pero como mínimo, digamos, quienes mandaban en la capital. Sí, las fuerzas de poder. Las fuerzas del poder. Y bueno, él me eligió a mí para que se las contara, porque me decía, un peronista no va a saber más que yo. En cambio vos, que sos de otro lugar, me podés dar esa cuota aparte que yo necesito. Que necesita, que no tenía. Y la verdad que yo aprendí mucho de él y me siento orgulloso de haberle dado y facilitado su carisma que entrara dentro de sectores que nunca había entrado el peronismo. Sectores donde había riqueza, había aristocracia, había roces que no eran necesarios. Y que yo siempre digo que Menem fue el hombre que tuvo y le dio una bisectriz al país de unión y de unidad. Él buscó la unión de la tremenda grieta que hoy vivimos. Claro.
Hermoso tema, Sergio. Estamos charlando con Jorge, la verdad que es súper rico. Me quedaría horas escuchándolo porque es un pedazo de historia. Entonces, seguimos con Jorge Pereira de Olazábal, ex secretario de Comercio, ex viceministro de Defensa, ex presidente de la OCDE y ex viceintendente de Cava. Qué currículum, Jorge. Jorge, te hago una consulta. Recientemente... Vocación de colaborar con el país y pelear también por la parte moral de la política. Para mí es muy importante que no se toca ese tema en las radios ni en la televisión, que es lo que impide el progreso del país. No claro. Es tanto si la economía es más abierta o más cerrada, es la moral la que salvaría al país. Seguro. Esa plata, en lugar de ir a bolsillos privados, caería y llovería sobre el pueblo en bienestar. Claro. Jorge, te preguntaba, recientemente Alberto Fernández, hace 3 días, manifestó que dice que gran parte de la inflación argentina es autoconstruida, es inflación que está en la cabeza de la gente. ¿Vos qué tenés que decir al respecto de esto? Bueno, yo respeto la institución presidencial. Correcto. Menem me pedía que lo llamara Carlos y yo nunca le dije Carlos. Acepté tutearlo, pero siempre le dije presidente. Creo que es algo que no debemos desgastar. Uh-huh. Pero desgraciadamente, en el caso del presidente Fernández, no es que uno no lo quiera desgastar, se desgasta él. Es como la inflación, no es que suba el dólar, es que baja el peso. Claro. Entonces, si vos lo mirás desde este costado, pobre Fernández, que quedó encorsetado en un discurso que no tiene lugar en la Argentina. Es decir, la Argentina no merece tener un presidente que se contradice públicamente de cosas importantes, claro. internacionales. Es decir, incluso hasta en la forma en que saluda, abraza a los presidentes. Sí, errática. Errática, y además definiciones que hace del mundo, cuando dijo que Alemania era, ya no me acuerdo, pero creo que era el tercer país del mundo, que éramos más grandes que Alemania, que sí. teníamos menos inflación que Alemania, una cosa patética que un hombre que está gobernando no sepa ni que hablar cuando ahora, ayer o antes de ayer, habló del hermano menor Uruguay, perdón, somos socios, no hay hermanos menores. Sí, son cosas, uno se pregunta cómo puede decir semejante disparate. Jorge, tenemos un mensaje acá de un oyente, de Mario de Hurlingham. Encantado. Que nos dice que la convertibilidad no la creó Cavallo, que Cavallo estiró la convertibilidad aparte. A ver si entiendo bien. Son 2 comentarios. O sea, por un lado dice que la convertibilidad no la creó Cavallo. Bueno, que me diga quién, porque la verdad que yo estaba en el gobierno y quien ofreció el plan de convertibilidad, es verdad que fue en una reunión de un fin de semana. ¿Curia? No, Curia no estuvo en esas reuniones. Curia estaba en contra de la convertibilidad. Los que se reunieron fueron Cavallo, estaba Alzogaray, estaba Menem, estaba Cafiero, estaba, si mal no recuerdo, Herman González, que había sido ministro de Economía y que era el que entregaba a Cavallo el cargo, y otras personas que discutieron cómo realizar la conversión, pero el planteo, el proyecto y la presentación de lo que significa convertibilidad es de la Fundación Mediterránea y por lo tanto es de Cavallo. Claro. Una pregunta, Jorge, ¿cómo era la relación que tenías con Alzogaray? ¿Cómo era él como ser humano, como persona? Es un tema
para mí muy particular. Ujú. Yo, como dije antes, el patriciado no se mezcla con la plata. Yo no tenía plata. Ujú. Y yo había elegido estudiar en la Universidad Católica Argentina, Ujú. que acababa de ser creada y era muy cara. Ujú. Y mis padres me decían, bueno, No se puede. no da. Y la vida hizo que yo igual me fui a dar los dos exámenes, a la UBA, a la Nacional, Ujú. a la Universidad a la Facultad de Ingeniería de la UBA y a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, que se acababa de crear hacía 3 años. Y cuando me dan el que entré, mi padre me dice, bueno, yo entré a las 2. Y yo le digo, yo quisiera elegir la católica. Y mi padre me trata de explicar que no iba a poder ser. Se te nota afligido, ¿puede ser, Jorge, el tema? Bueno, porque era una cosa que era una convicción y era ponerlo contra la pared a mi viejo. Ah, sí. Sí, te entiendo. Sí, sí, sí. No era algo... No era grato. Era lo que menos quería, digamos. Y ahí conozco yo a los hijos de Alzogaray, Ujú. en el ingreso. A María Julia y a Álvaro. Claro. Alvarito. Alvarito, exactamente. Y la vida hizo esas cosas que yo creo que es la providencia, yo soy creyente, hizo que nos hiciéramos amigos. Y en eso era el verano, digamos. Empezaba a dar clases en marzo. En marzo. Y de repente, entre gallos y medias noches, ellos me proponen que si a mí me faltaban libros o lo que sea, Ellos podían colaborar. podía usar con ellos. Y el ingeniero terminó dándome la llave de su casa, como si fuera un hijo más. Y estudié en lo de Alzogaray. 6 Claro. años. Bueno, ese describe un poco cómo era el Sogaray con vos. Y con algunos más. Seguro que sí. Bueno, terrible anécdota, ¿no? Sí. Uno lo saca un poquito del tema político y lo desnuda un poco a Jorge y a Álvaro como ser humano, ¿no? Así es, a ver, así es. Vamos con un temita, Juan, si te parece bien, y tomamos un poquito de agua. Bueno, volvemos a este hermoso tema, tomamos un poquito de agua, nos relajamos y seguimos acá con Jorge Pereira de Olazábal, Sergio. Así es, en nuestro programa número 11 de Radio Signos, Abrazando Distritos. Déjame decir la fecha y la hora, si ya nos queda. 26 de enero, 19:50 horas. Bueno, tuvimos que ir a un corte inesperado acá, nos emocionamos todos, la verdad. Recordemos que Jorge es también columnista, ¿verdad, Jorge? Bueno, sí, colaboro con el diario La Prensa. Y yo creo mucho en que hay que escribir y hay que educar. Correcto. El Seguro. país sale si hay educación. Es decir, Japón es una isla que es una piedra. Hay apenas sectores donde hay lugares para cultivar y es un poco más grande que Tucumán. Claro. Pero, por otro lado, la inteligencia y la educación en Japón empieza a los 3 años, donde empiezan a limpiar los colegios a donde van y a levantar sus útiles y a dejar el banco limpio para ir al otro día. Hay una imagen en el Mundial hace poquito donde había el partido de Japón, no sé con quién lo disputó, y después del término del partido, el público japonés, el aficionado, con una bolsa de residuos, iba levantando los residuos que generaron durante el partido. Es que es natural. Yo conocí Japón, yo fui muy joven a Japón.
porque yo fui un estudioso de la educación y a mí me parece que la clave para salvar la Argentina es la moral y la educación. Ponela donde quieras o ponelas iguales, pero con educación y moral un país sale adelante. Correcto. Sí. Después discutimos si un ¿Cómo? poco más importación, un Tal poco cual. menos importación, un poco más de siderurgia, un poco menos de petróleo. Sí, un pero poco sin más educación. de litio, pero sin educación, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? Estamos desarmando la educación. Y va a haber un sector de la sociedad argentina de estos últimos 2-3 años que no van a poder ser universitarios. Y yo creo que es un poquito más de 2 o 3 años esto, ¿no? Esto viene hace Estoy de acuerdo. muchos años, ¿no? Estoy de Que acuerdo. la gente prefiere cobrar un plan y no trabajar, hace esa cuenta rara de si cobro el plan y estoy en negro, Me sirve más me que- sirve más que si me ponen en blanco porque... Sí. Y bueno, De hecho, a mí me impresiona eso que vos decís, porque es así, y es de muchos años, es verdad. hace muchos años. La cultura del no trabajo, ¿no? Claro. Y por otro lado, uno va a un bar y de repente ve una persona que se mata por atenderlo bien y resulta que es una venezolana, Claro, no es una argentina. claro. Y yo, por ejemplo, tengo en mi casa una mujer que trabaja en mi casa y ella se levanta a las 5 de la mañana para trabajar. Y yo no solo no se lo pido, sino que le digo, te sobra tiempo. Y me dice, no, pero es que a mí me nace trabajar. Y es paraguaya, no Claro. es argentina. Mm. Y en cambio, las pocas personas que a veces necesité para que la ayudaran, la peleaban porque no trabajé tanto. Claro. Bueno, Claro. Sí, como si fuera algo malo, ¿no? es como si fuera algo malo, la cultura del trabajo. Claro. Y eso yo creo que es también difícil recuperar, porque si te regalan los años y aprobás barato, bueno, Claro. no hay resultado final. Y pobres los que sean atendidos por médicos o por los Totalmente. ingenieros o lo que fuera. Totalmente. Totalmente. Bueno, se nos está acabando el programa y quería hacerle una última pregunta muy brevemente porque, bueno, ya Nos se quedan estamos casi 3 en el minutos. final. ¿Qué opinas sobre el nuevo proyecto de la moneda en común entre Brasil y Argentina, que se van a sumar varios países más sudamericanos, aparentemente? Creo que es una ilusión. Son cosas que se dicen en estas grandes reuniones multilaterales, ideas que suenan fantásticos para los oídos y que sería algo maravilloso lograrlo, pero la distancia económica entre Brasil y la Argentina es tan brutal, la brecha económica entre un imperio como es Brasil, en cantidad de habitantes, en dimensión geográfica, con Argentina, encima en esta crisis y demás, y con Uruguay y con Paraguay, que es imposible encontrar hoy o en corto plazo un punto de un valor genuino que pueda equilibrar que las diferentes economías encuentren una moneda en común. Yo simplemente lo tomo como, bueno, es una manera de generar un acto de confianza para la región Y no más de eso. y no más de eso. Tal cual. Bueno, Bueno, Jorge, te agradecemos. Se nos terminó el programa. Te agradecemos una vez más que te hayas tomado la molestia de venir hasta acá. Se No, agradece gracias mucho. por invitarme. Se agradece Es un honor mucho. para mí. agradecemos acá a Juan Cruz también, nuestro amigo. Y obviamente a Juan que nos Y saca a al Juan. aire. Así que bueno, terminamos el programa, Sergio. Nos vemos, si te parece bien, el jueves que viene a las 19 horas. Así es, pasó el programa número 11 Acá en Abrazando con Jorge Distritos. Pereira Olazábal, en Abrazando Distritos, por FM Signos 92.5. Abrazo, gente.